Amados hermanos, muy buenas noches. La lectura de hoy en Mateo 26:1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Las enseñanzas de Jesús sobre su segunda venida y sobre el fin de esta era habían concluido. Sus discípulos ya debían estar listos para la parte más desgarradora de la historia de Cristo y de los cristianos. Versículo 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Se acabaron las palabras sobre un futuro lejano y les tocaba hablar sobre el futuro más próximo. A 2 días de la noche donde Cristo estaba hablando con sus discípulos, los judíos iban a celebrar una de sus 7 fiestas solemnes, la Pesaj o Pascua. Era la fiesta que recordaba la última de las plagas en Egipto, que determinó la salida definitiva del pueblo de Dios de la esclavitud. En aquel día de confusa gloria, el ángel del Señor descendió sobre la región y quitó la vida a todos los primogénitos. Así como la muerte física no distingue entre fieles e infieles, hombres o mujeres, adultos o niños, o ninguna condición social, la muerte inminente que se cernía sobre el reino de Faraón no sería selectiva, sino que la desolación cegaría por igual la vida de todo primogénito en todo el imperio, tanto de hombres como de animales. Pero los hebreos habían sido advertidos de antemano. Dios, a través de su profeta, les dijo que solo había un escape: solo las casas que tuvieran cubiertos sus dinteles con la sangre de un cordero en la noche de la devastación serían salvos, pues el ángel de la muerte pasaría por alto aquellas casas y sus habitantes quedarían indemnes. El día de la gran desolación, todas las familias hebreas sacrificaron corderos y cubrieron con su sangre los dinteles de sus puertas. Esa misma noche, el ángel destructor visitó las tierras de Egipto y la mortandad fue aterradora e inescapable. La mañana siguiente se levantó teñida con los gritos angustiosos de millares de egipcios que en una misma noche habían perdido hijos, hermanos, padres. El mismísimo Faraón, que no murió pues era hijo segundo, despertó con la noticia de que su primogénito estaba muerto, igual que todos los primogénitos de su tierra. Es difícil imaginar la conmoción que aquel poderoso hombre sintió en su palacio, rodeado de guardias aterrados, al saberse completamente vulnerable y descubierto ante el brazo del Dios omnipotente. Ni Ra, el dios del imperio, ni Osiris, el dios de la vida, ni aún Anubis, el dios de los muertos, pudo interponerse entre el aterrado soberano de Egipto y el único, todopoderoso Dios de Israel. A lo largo de 10 terribles plagas, el único Dios verdadero había humillado a cada uno de sus falsos dioses, y en esta última devastó al último de ellos mientras dormía en su palacio, al faraón, que para los egipcios era tenido como un Dios encarnado. Entonces el faraón, al entender que todo esto les había sobrevenido por causa del Dios de los hebreos, decidió expulsarlos inmediatamente de sus tierras. Que se lleven todas sus cosas y se larguen, pero ya, antes que no quede egipcio alguno para contar la historia. Aún muchos de los egipcios que sobrevivieron, para congraciarse con el todopoderoso Dios a través de su pueblo escogido, dieron como regalo a los israelitas muchas de sus joyas, mientras estos apresuradamente abandonaban las ciudades y los campos y se reunían para el peregrinaje en el desierto. Es desde este momento y en su conmemoración que a cada año los hijos de Israel celebran la Pesaj o Pascua, como una cena especial donde, en medio de varios otros elementos, se encontraban los 3 más importantes: el cordero, para recordar aquella sangre que los cubrió para salvación; el pan sin levadura, para recordar la premura del escape que no les permitió ni siquiera esperar a que la masa leude; y el vino, que representaba el terrible sufrimiento a lo largo de los siglos de esclavitud, donde los egipcios los pisotearon y derramaron su sangre, cual alegre campesino pisa las uvas
uvas y las destruye para sacarles hasta la última gota de jugo en el lagar. Estos tres eran los símbolos más importantes de la Pascua, que, permítame la insistencia, recordaba la sangre del sacrificio que les permitió el escape de la desolación y la subsecuente liberación de la esclavitud. Estas dos grandes premisas, ¿no te suenan a evangelio? La Pascua es, como muchas otras cosas en el Antiguo Testamento, una sombra que precede en el camino a la obra de Cristo en aquella cruz. ¿Correcto? Aquella cruz donde Cristo nos ofreció el único posible escape de la final desolación y la subsecuente gloriosa y eterna libertad. Versículo 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. No habían sorpresas para Jesús y tampoco debían haberlas para sus discípulos, pues habían sido advertidos. Versículo 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, esto es, todas las personas que tenían alguna forma de autoridad religiosa en Israel, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Habían intentado tenderle trampas, habían intentado destruir su testimonio, habían intentado silenciarlo de todas las otras maneras y nada detenía al invencible. De modo que su última e infame salida sería el derramamiento de sangre. Desde este momento empezaron a preparar cada detalle de cómo sería la muerte de Cristo. Iniciaron la búsqueda de los falsos testigos, determinaron el lugar y hora del juicio infernal y empezaron la búsqueda de aquel quien pudiera entregarlo. Versículo 5, pero decían, no durante la fiesta, esto es, la Pascua, para que no se haga alboroto en el pueblo. Una cosa es lo que el hombre planea y otra lo que Dios establece. Ellos se habían propuesto que no se derramara la sangre del Nazareno en la noche de la Pascua, pero Dios dispuso que así sucediera y así sucedió. Y no fue una decisión antojadiza, sino que era Dios dejando absolutamente claro que así como la sangre de los corderitos de la primera Pascua cubrieron a los hijos de Israel para que no sufrieran daño en el día de la ira, de la misma forma la sangre de este Cordero Divino podría cubrir el alma del hombre para hacerlo inmune a la ira venidera. Sangre preciosa que no solo otorgaría el escape definitivo de la desolación final, sino que nos entregaría la gloriosa y eterna libertad. Amados, este es el evangelio que predicamos. ¿Qué esperas para unirte al clamor de los creyentes que anuncian en Cristo salvación, libertad y paz? Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.